Sea bienvenido a esta lección número 9 del paquete EWS0131. En esta lección número 9 vamos a abordar el tema del módulo MBTCU. Este módulo sirve para dimensionar circuitos alimentadores y derivados. De esta manera usted puede aplicar la norma oficial mexicana y también el Código Eléctrico Nacional con este módulo como tal. Entonces vamos a observar que este módulo particularmente cuenta con 16 parámetros con los cuales de hecho trabaja. De esta manera los conductores que se obtienen a partir de este módulo son de material cobre. Podemos dimensionar, como había comentado, circuitos alimentadores y circuitos derivados. En el bloque de instrucciones que estoy mostrando en esta lámina particularmente se puede observar la instrucción de importación del módulo MBTCU. También cabe mencionar que puede importar varios módulos a la vez en esa misma línea, colocando una coma, un espacio, el nombre del otro módulo y así sucesivamente. Posteriormente, el llamado o la invocación del módulo que desea utilizar lo estoy efectuando en la segunda línea. Entre paréntesis estoy colocando particularmente en esta lámina para ese bloque de instrucciones los parámetros que requiere el módulo MBTCU. Particularmente, como había comentado, requiere de 16 parámetros. Estos 16 parámetros se deben de cumplir para que pueda generar el módulo un dimensionamiento adecuado. Estos mismos parámetros también los trabaja el módulo MBTL, que en una próxima lección lo va a observar particularmente. Entonces, estos 16 parámetros se deben de cumplir. Cuando hablo de la palabra parámetros, quiero decir que es la variable interna con la cual trabaja el módulo, por ejemplo, el que estoy presentando, MBTCU. Entonces, cuando vamos a ingresar una cantidad, un valor o una magnitud, particularmente se le conoce dentro del lenguaje de programación como argumento. En ocasiones voy a mencionar que se deben de ingresar ciertos argumentos, en otras palabras serían las cantidades, los valores o magnitudes que requiere el módulo como tal. Entonces, internamente esas cantidades o argumentos se asignan particularmente a cada uno de los parámetros para que internamente cada uno de los módulos o este módulo pueda realizar la tarea para la cual fue programada. Por tanto, puede apreciar que el primer parámetro es BF, posteriormente el parámetro BL. Estos parámetros son particularmente la tensión de fase y la tensión de línea. Posteriormente el parámetro IN, que sería la corriente nominal. Posteriormente el número de conductores por fase, que sería el parámetro NC. Posteriormente el parámetro L, que es la longitud del circuito alimentador o derivado, el parámetro FA, que hace atribución al factor de agrupamiento, el parámetro type, que hace atribución a la tubería que va a alojar esos conductores. Posteriormente a este parámetro se encuentra el parámetro TA, que es la temperatura ambiente, donde se va a desarrollar la instalación. Posteriormente se tiene el parámetro BD, que es la pérdida de diseño porcentual de acuerdo a la norma oficial mexicana o al Código Eléctrico Nacional. Posteriormente se tiene el parámetro S para seleccionar el sistema de alimentación, ya sea monofásico o trifásico. Posteriormente se tiene el factor de potencia. Este parámetro FP es adimensional, el factor de potencia no tiene unidades como tal, por lo tanto es necesario trabajar ese factor de potencia de acuerdo a la carga que se desea instalar. Posteriormente al factor de potencia está el parámetro view, que sirve para mostrar en modo tabla o lista los resultados. Posteriormente se tiene el parámetro FSC, que sería el parámetro de sobredimensionamiento o de sobrecorriente. Generalmente las instalaciones crecen conforme el tiempo. Por ejemplo, en una construcción únicamente elaboran la planta baja, posteriormente empezarán con el nivel 1, 2, 3, 4, etcétera. Entonces la carga va a aumentar considerablemente. Entonces este factor de sobrecorriente es ideal cuando la instalación, por ejemplo, en 10 años va a crecer. Posteriormente a este parámetro
seguimos con el parámetro TO. El parámetro TO particularmente es la temperatura de operación de los conductores. Generalmente en baja tensión se maneja 60, 75 y 90 grados centígrados. Entonces, esta cantidad que va a colocar o magnitud que va a colocar, excluyendo las unidades, particularmente va relacionada con la capacidad de corriente de acuerdo a la norma oficial mexicana o al código eléctrico nacional. Posteriormente a la temperatura de operación del conductor se encuentra el factor del interruptor y el factor del conductor. Estos dos últimos particularmente se van ajustando de acuerdo a lo que se desea dimensionar y el caso en el que se esté tratando de dimensionar, por ejemplo, un equipo. Entonces, vamos a suponer que si va a realizar un dimensionamiento tradicional, generalmente va a utilizar 125% para cada uno de estos factores y en formato decimal sería 1.25 y 1.25. Recuerde que el 1.25 hace referencia únicamente al 80%, por ejemplo, de uso del interruptor y el 80% de el uso del conductor. Por lo tanto, en situaciones distintas, por ejemplo, en el caso del aire acondicionado, en el caso de motores, estos factores cambian drásticamente. Entonces se tiene que valer de la norma oficial mexicana o del Código Eléctrico Nacional. Finalmente, como había comentado, el módulo MBTCU se asemeja bastante al módulo MBTL. Entonces, prácticamente maneja el módulo MBTL los mismos parámetros. Por ende, si usted aprende particularmente el uso de este módulo, no se le va a dificultar aprender el módulo MBTL en la próxima lección. De esta manera, para conocer adecuadamente la cantidad de parámetros, vamos a seguir la presentación. Los parámetros requeridos del módulo MBTCU son los siguientes. El primer parámetro, como había comentado, es el parámetro BF, que es la tensión de fase a neutro dada en voltios. Únicamente ingresamos la magnitud y se excluye las unidades. Se atribuye que esa magnitud ya se encuentra en voltios. Posteriormente sigue la tensión de línea, que debe ingresarse en voltios, como había comentado. Posteriormente sigue la corriente nominal del circuito. Esta se debe de ingresar en amperios. El cuarto parámetro sería el número de conductores por fase. Generalmente en los sistemas muy generales se aplica 1, 2, 3 conductores por fase y en dimensionamientos muy especiales se aplica 6, 9 o hasta 12 conductores por fase. El quinto parámetro es la longitud del circuito. Generalmente va de la carga hasta el punto de alimentación o en este caso desde el interruptor hasta la carga. Todo depende cómo se desea plasmar. El sexto parámetro es el factor de agrupamiento. Este sexto parámetro particularmente varía desde 0.7 a 1 regularmente. Cantidades inferiores a 0.7, el conductor particularmente se degradaría. Imaginemos tuberías conduit llenas de conductores, cajas eléctricas de conexión muy apretadas. Entonces el factor de agrupamiento particularmente por debajo de 0.7 va a existir bastante degradación. Vamos a considerar generalmente en los dimensionamientos un factor de degradamiento de 0.7 como máximo. Entonces vamos a tomar en cuenta que el mínimo sería 0.7 y el máximo de hecho sería 1.0, donde no existe degradación como tal. Vamos a continuar con el siguiente parámetro, que es el séptimo, que es el tipo de tubería. Generalmente existen tuberías metálicas y no metálicas. Dentro del módulo MBTCU existen particularmente tres opciones: tubería de PVC, aluminio y acero. Únicamente se agregan los valores enteros para seleccionar el tipo de tubería. El octavo parámetro es la temperatura ambiente. Esta se debe de ingresar en grados centígrados. Únicamente se ingresa la magnitud, dando por hecho que está en estas unidades. El noveno parámetro sería la pérdida de tensión porcentual. Únicamente se ingresa la magnitud. Este porcentaje está relacionado con la norma oficial mexicana o el Código Eléctrico Nacional. El décimo parámetro sería el sistema de alimentación. Existe un sistema monofásico. No debe de olvidar que existen sistemas monofásicos y trifásicos. Aquí dejo las opciones para los sistemas monofásicos y trifásicos. Por ejemplo, si selecciona uno, va a considerar el sistema monofásico de una fase 2 hilos. Si selecciona 2, va a seleccionar
el sistema monofásico de fase dividida. Posteriormente, si selecciona 3 o 4, sería un sistema trifásico de 3 fases, 3 hilos y 3 fases, 4 hilos. Este último recuerde que incluye el neutro. El onceavo parámetro es el factor de potencia que se le atribuye a la carga. Obviamente el factor de potencia es adimensional. El doceavo parámetro sería la opción para visualizar los resultados. Existen dos formatos, el formato tabla y el formato lista. El formato tabla se aplica para visualizar ya sea en consola, terminal, IDLE o Collaboratory los resultados de manera estructurada. El formato lista se aplica cuando se desea trasladar la información hacia otro módulo, como lo vamos a ver en próximas lecciones. El treceavo parámetro sería el factor de sobrecorriente. Como había comentado, si la instalación va a crecer en unos 10 años, se debe de atribuir un factor de sobrecorriente. El catorceavo parámetro sería la temperatura de operación del conductor. Generalmente manejamos 60, 75 y 90 grados centígrados en baja tensión. Particularmente manejamos de forma muy esporádica 90 grados centígrados. Finalmente faltarían los factores de capacidad del interruptor y del conductor, como muestro a continuación. Son magnitudes adimensionales, por lo tanto estas se consideran bajo la norma oficial mexicana o el Código Eléctrico Nacional. Por ejemplo, cuando se elabora una instalación eléctrica donde la mayor parte es alumbrado y va a operar más allá de 3 horas, entonces se debe de aplicar el 1.25. Vamos a considerar ese factor tanto para la protección como para la capacidad del conductor. ¿Qué significa el 1.25? Generalmente, si usted aborda una operación tan sencilla como 1 partido entre 1.25, le va a dar 0.8. Ese 0.8 significa el 80% de la capacidad de la protección y del conductor. Esto quiere decir que no lo va a llevar hasta el 100%. Por tanto, para esclarecer las dudas acerca del uso de este módulo, vamos a abordar dos ejemplos prácticos. El primer ejemplo, se tiene una instalación eléctrica. En esta instalación eléctrica se quiere instalar un equipo que consume 1620 watts con un factor de potencia de 0.9. Por tanto, para esclarecer las dudas, vamos a abordar dos ejemplos prácticos. Estos ejemplos son bastante sencillos para entender un poco más el uso del módulo MBTCU. En este ejemplo número 1 comienzo la lectura. En una instalación eléctrica se tiene un equipo que consume 1620 watts con un factor de potencia de 0.9. Este equipo se encuentra ubicado a una distancia de 20 metros de la fuente de alimentación y requiere una tensión de 127 voltios. La instalación se encuentra en un ambiente con una temperatura de 40 grados centígrados y se utiliza una tubería de acero para proteger los conductores. Vamos a utilizar Collaboratory y posteriormente voy a dar a conocer el resultado. Por tanto, lo primero que debemos de realizar es obtener la corriente eléctrica con la fórmula de potencia básica. Vamos a empezar con el uso de Collaboratory. En este momento voy a abrir Collaboratory y voy a instalar el paquete EWS0131. En lo que esperamos la instalación, vamos a calcular esa corriente eléctrica con la fórmula básica. La corriente eléctrica en este caso sería la siguiente. Tenemos 1620 partido del producto de 127 por el factor de potencia. Entonces voy a mostrar el resultado de esta forma utilizando un poquito el lenguaje de programación Python. En este momento puede observar que la corriente tiene una magnitud de 14.17 amperios, una corriente bastante pequeña. Vamos a implementar ahora otra línea donde vamos a importar el módulo EWS. Por tanto, en esta nueva línea vamos a hacer el llamado del módulo MBTCU del paquete. Vamos a importar el módulo MBTCU. También
vamos a importar otro módulo que es list2csv, que más adelante les diré para qué sirve. Ya importado, vamos a hacer el llamado de el módulo mbtcu de manera sencilla. Podrá observar que al hacer la apertura y cierre de paréntesis al momento de hacer el llamado del módulo mbtcu, se muestran los parámetros en este pequeño mensaje. Entonces vamos a empezar con el ingreso de los argumentos. Vamos a buscar la información. En este ejemplo tenemos la tensión de fase de 127 voltios. La tensión de línea sería 127 por raíz de 3. Vamos a utilizar raíz de 3 por 127 y le va a arrojar como resultado 220. Posteriormente vamos a ingresar la corriente nominal. Esta corriente es de 14.17 amperios. Inmediatamente el número de conductores por fase sería 1. La longitud del circuito es de 20 metros. Posteriormente vamos a ingresar el factor de agrupamiento. Este factor de agrupamiento lo vamos a manejar como 1.0. Posteriormente es necesario indicar el tipo de tubería. En el ejemplo se indica que es de material acero. En este caso vamos a utilizar la opción número 3. Posteriormente es necesario indicar la temperatura ambiente. En el ejemplo se indica 40 grados centígrados. No olvide que únicamente se deben de ingresar las magnitudes. El porcentaje de pérdida de diseño sería 3, que sería el equivalente a 3%, de acuerdo al Código Eléctrico Nacional o la norma oficial mexicana. Posteriormente es necesario indicar el sistema, como se está atribuyendo un sistema monofásico de una fase 2 hilos, vamos a aplicar la opción 1. Posteriormente el factor de potencia de la carga es 0.9. Inmediatamente indicamos el modo de visualizar los resultados. Tenemos el modo lista y el modo tabla. Vamos a indicar la primera opción para el modo lista. Y también será necesario indicar posteriormente el factor de sobrecorriente. Vamos a dejar como 1.0. Finalmente vamos a requerir de la temperatura de operación y los factores del interruptor y el conductor. Como la carga no sobrepasa los 100 amperios, vamos a colocar la temperatura de operación de 60 grados centígrados. Posteriormente el factor del interruptor lo vamos a dejar como 1.25 y también para el conductor. De esta manera vamos a abordar el dimensionamiento. Podemos apreciar que el conductor que sale como bueno en la lista que aparece aquí en pantalla en la tabla va a ser el que debemos de colocar en la instalación. Se tiene el calibre 12 AWG como bueno. Posteriormente se puede observar que el interruptor arrojado es de 20. Vamos a considerar ahora la solución. Vamos a consultar la solución en este momento. Aquí sería necesario observar cómo se calculó esta corriente eléctrica. Aquí se observa ese cálculo de la corriente eléctrica para el ejemplo 1. De esta manera también se muestra la instrucción cómo se debe de abordar correctamente. Si comparamos aquí en este momento la solución con lo que hemos obtenido, es prácticamente lo mismo. No existe una variación como tal, se tiene una solución satisfactoria. Por otra parte, si requiere exportar los resultados que aparecen en esta tabla, lo puede hacer a través del módulo list2csv. ¿Cómo podemos hacer esto? Es bastante sencillo. Vamos a cambiar el modo tabla al modo lista. Necesitaremos la opción número 2 y guardar esos resultados en una variable. En este caso, la variable que estoy utilizando en la presentación es data. Inmediatamente que se han guardado los resultados, se procede a hacer el llamado del módulo list2csv, donde se ingresa dentro sus argumentos correspondientes, que sería el nombre del archivo y la información almacenada de los resultados obtenidos previamente.
Entonces vamos a considerar este mismo ejemplo. Voy a hacer copia de la línea, voy a pegar, voy a cambiar el modo de visualizar los resultados. Inmediatamente voy a almacenar en la variable var1 estos resultados. Si usted en este momento, por ejemplo, le cambia aquí a la opción número 2, ya no se va a mostrar la tabla, sino se va a mostrar una lista como tal. En este caso, debe prestar bastante atención en lo que estamos realizando. Voy a quitar esta opción por el momento. Coloco la opción número 2, que sería el modo lista, y se muestra esta lista. Son los resultados en un arreglo como tal. Por lo tanto, vamos a almacenar ese arreglo en una variable conocida como var1. Quito la opción para que siga mostrando los resultados. Posteriormente hago el llamado del módulo list2csv. Lo podemos llamar de una manera muy sencilla. El autocompletado, no lo olvide, se encuentra disponible a través de Colab. Vamos a colocar el nombre del archivo, resultados. Le ponemos -cu porque son conductores de material pobre. Posteriormente, var1, que es la variable donde se almacenan los resultados, se asignó en esa variable esos resultados obtenidos a través del módulo mbtcu. Damos a ejecutar, consultamos la carpeta y aquí puede observar que se encuentran los resultados. Usted puede descargar este archivo. Realizó la apertura del archivo a través de LibreOffice y puede observar que se han exportado los resultados. No olvide que el resultado que aparece primero como bueno es el que debemos de seleccionar. En este caso, el calibre 12 es adecuado con una protección de un polo 20 amperios. Vamos a trabajar con cuidado el documento a través de LibreOffice Calc. También lo puede hacer a través de Microsoft Excel. Vamos a retornar en este momento a la presentación y vamos a realizar esta misma instrucción a través de terminal. Inicio la terminal. Por otra parte, también puede aplicar las mismas instrucciones a través de consola. Inicia el intérprete. En este momento ha iniciado el intérprete en consola. Estoy ejecutando Python 3.13. Si lo desea, puede realizar la copia de las instrucciones que aparecen aquí en Colaboratory. Las pega, da Enter, espera un momento, copia la segunda línea para el dimensionamiento del circuito, da Enter y obtiene el mismo resultado. Por otra parte, si usted desea exportar los resultados, será necesario ubicarse en una ruta donde pueda almacenar la información. Ejecuta las mismas instrucciones y se exportará el archivo en la carpeta donde ha ejecutado el intérprete o en la ruta donde se ejecutó el intérprete. Estas mismas instrucciones las puede ejecutar a través del idle de Python. En este momento abro el idle de Python. Tengo el idle de Python. En este momento hago la copia de la primera línea y de la segunda línea. No olvide que previamente ya se instaló este paquete con sus dependencias. Se muestran las líneas restantes ya que las bloquea el entorno de desarrollo. En este momento puede apreciar particularmente el mismo resultado. También puede efectuar la ejecución de un archivo en particular, crea un nuevo archivo y guarda esas instrucciones en ese archivo y lo podrá ejecutar a través de consola, terminal o idle de Python.
No debe de olvidar que puede almacenar sus dimensionamientos a través de un archivo .py y posteriormente ejecutar. Si usted en este momento guarda el dimensionamiento, podrá ejecutarlo a través del idle o directamente desde consola. En este momento voy a ejecutar el archivo, lo he nombrado como mbtcu.py y genera prácticamente el mismo resultado. Existen demasiadas alternativas para poder utilizar este intérprete y realizar dimensionamientos. Bastante útil almacenar los cálculos y posteriormente volverlos a ejecutar. Si usted en este momento quiere realizar varios dimensionamientos, también lo puede hacer. Por ejemplo, podemos guardar o almacenar varios dimensionamientos y a través de consola o terminal los podrá obtener de manera muy sencilla. Obviamente es el mismo cálculo, pero quiero que observe ese potencial de dimensionamiento. Finalmente será necesario abordar el segundo ejemplo. En este segundo ejemplo se desea dimensionar el circuito alimentador. Se tiene una carga de 17.000 watts con un factor de potencia de 0.9, el cual se encuentra ubicado a 37 metros de la fuente de alimentación y requiere una tensión de 220 voltios. La instalación se encuentra en un ambiente con una temperatura de 35 grados centígrados y se utiliza una tubería de acero para proteger los conductores. Vamos a utilizar el módulo MBTCU a través de Collaboratory, que es prácticamente más sencillo. Genero otro bloque con las instrucciones correspondientes, pero antes vamos a calcular la corriente eléctrica. En este caso se tiene una carga de 17.000, es trifásica, la tensión de fase es 220 y vamos a necesitar de el valor de raíz de 3. Vamos a calcular el valor de raíz de 3 o también es posible obtenerlo a través de el propio Python. Vamos a colocar 1.7321 que sería un valor aproximado para raíz de 3. En este caso 17.000 partido del producto de 1.7321 por 220 por 0.9. Esto nos arroja un resultado de 49.56 amperios. Ya obtenida la corriente eléctrica, es necesario proceder con el dimensionamiento. En este caso, vamos a almacenar esta información que es bastante importante. Se tiene 37 metros, tubería de acero y 35 grados centígrados. Se tiene 37 grados centígrados. De hecho, son 37 metros. La distancia del circuito es 37 metros. Y la tubería es de acero. Es necesario observar que se está aplicando el sistema trifásico de 3 fases, 4 hilos. Este sistema lleva neutro. Voy a retornar en este momento al listado de parámetros y empezamos con la tensión de fase. Como se conoce la tensión de línea, podemos obtener la tensión de fase de 220 entre raíz de 3, le va a arrojar 127. En este momento realizo el llamado del módulo MBTCU. Colocamos 127 voltios, que es la tensión de fase. La tensión de línea es 220. La corriente nominal es de 49.56 amperios aproximadamente.
El número de conductores por fase es 1. La longitud del circuito es de 37 metros. El factor de agrupamiento, en este caso manejamos 1.0, que sería un valor o magnitud más estable. Entonces, procedemos con el tipo de tubería. Tenemos tres opciones: PVC, aluminio y acero. Seleccionamos la opción número 3. Posteriormente, la temperatura ambiente donde se desea desarrollar la instalación presenta una magnitud de 35 unidades de grados centígrados. La pérdida de tensión porcentual de diseño, de acuerdo a la norma oficial mexicana, es 3%. Faltaría seleccionar el sistema. Es un sistema trifásico de 3 fases, 4 hilos. La opción 4 es la idónea para este dimensionamiento. El factor de potencia es de 0.9. El modo de visualizar los resultados sería el formato tabla. El factor de sobrecorriente vamos a manejarlo como 1.0. Inmediatamente la temperatura de operación del conductor vamos a colocar 60 grados centígrados. En este caso únicamente se ingresa la magnitud. Esto debido a que la corriente es inferior a 100 amperios. Finalmente es necesario indicar el factor de capacidad para el dispositivo de protección y también para el conductor. Vamos a colocar 1.25 para ambos y ejecutamos. El resultado que nos proporciona es el calibre 2 con una protección de 3 polos por 70 amperios. La pérdida de tensión en este caso para el sistema de 3 fases 4 hilos es de 0.86%. Debo mencionar que la corriente nominal es de 49.56 y la ampacidad del conductor es de 86.73 amperios. Es necesario aclarar que las constantes del conductor, en este caso las constantes del conductor para el sistema de 3 fases 4 hilos es 9.69. Por tanto, hemos realizado satisfactoriamente este dimensionamiento. En este momento muestro la solución. El cálculo de la corriente eléctrica es correcto y también la implementación del módulo MBTCU. Usted, si lo desea, puede proceder a guardar los resultados. No olvide que siempre se selecciona el primer conductor que da como correcto. En este caso sería el calibre 4. Si usted desea, por ejemplo, utilizar esta línea, lo puede hacer. Le va a arrojar el mismo resultado. Finalmente, con esto damos por concluido el uso del módulo MBTCU y lo espero en la próxima lección. Hasta la próxima.